tal? Buenos días. Estamos arrancando una nueva edición de Visión 7 Internacional, como siempre los sábados a las 12:30. Ya las imágenes que ustedes veían en la presentación del programa anticipaban algunos de los temas que vamos a tratar. David Cameron, el primer ministro de Gran Bretaña, y el ajuste que aplicó luego de ganadas estas elecciones, que ganó justamente haciendo campaña por el ajuste. Extrañamente, por lo menos para el punto de vista nuestro, pero vamos a analizar qué es lo que está pasando en Gran Bretaña con este tema. También vamos a hacer un repaso a través de un informe de la situación política que se está dando en Brasil, donde el escándalo Petrobras sigue afectando al gobierno de Dilma. Hoy contamos con la colaboración, la participación de un analista de la casa, del noticiero de Visión 7, José Nathanson. José nos va a estar acompañando hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl, Telma? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, vamos a estar conversando con él de todos estos temas que tratamos el día de hoy, Telma, que no son los únicos los que acabo de mencionar. No, exactamente. Bueno, además del tema Petrobras y Brasil, como comentabas, vamos también a hablar de China, porque a pesar de las suspicacias y las desconfianzas que existen entre China y Estados Unidos, se está dando una situación bastante llamativa y que están haciendo maniobras militares en común. Esto se toma como también un cambio dentro de la doctrina militar de China. Así que tenemos un informe sobre el tema. Bueno, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Telma? Bueno, aquí estamos con el primer informe de hoy. Luego del inesperado triunfo en las últimas elecciones, el gobierno de David Cameron del Reino Unido está llevando adelante duras medidas de ajuste. Can you tell me where my country lies? Set the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise he traded in his prize. La política de ajuste que anunció el gobierno de David Cameron en el Reino Unido tiene esta vez el inusitado apoyo del electorado. Este agresivo programa fue lanzado por el ministro de Economía, George Osborne, y cuenta con el aval de las elecciones que el 7 de mayo pasado le otorgó un amplio triunfo a los conservadores de Cameron, con una valiosa mayoría en el Parlamento que lo exime de la necesidad de buscar alianzas. Cuando consiguió los 331 escaños, Cameron ya había comunicado claramente durante su campaña el programa de ajuste tan temido. Sin embargo, logró el respaldo en las urnas. Se trata de un paquete de medidas restrictivas y recortes por 37.000 millones de libras, es decir, unos 52.000 millones de euros para los próximos 5 años. Además de los recortes en prestaciones sociales de 12.000 millones de libras, Osborne anunció que el Estado pretende ahorrar otros 20.000 millones a base de recortar presupuestos en las administraciones públicas, especialmente en las áreas encargadas de administrar los servicios públicos sociales. Un avance sobre derechos adquiridos que atomiza la presencia del Estado británico y que observan con preocupación los sindicatos, por lo que para cubrirse el gobierno ya presentó ante la Cámara de los Comunes un proyecto que restringe el derecho a huelga. El plan conservador elimina también la ayuda de vivienda para menores de 21 años y transforma en un préstamo la beca de manutención que actualmente se otorga a los universitarios sin recursos. Además, se rebajará de 36.000 a 32.000 euros la cantidad máxima que una familia londinense puede pedir en ayudas estatales, mientras que los ciudadanos que perciban un cierto piso de ingresos y habiten en una vivienda social deberán pagar un alquiler a precio de mercado. Se busca así reducir progresivamente el déficit presupuestario hasta lograr un superávit del 0,4% de los ingresos nacionales en 2019-2020, un año más tarde de lo que estaba previsto. We need to find extra money from people who not just evade their taxes but also aggressive tax avoidance and tax
planning. We've got to make sure this is a fair budget, that we're all in this together. No obstante, en ocasión de anunciar el plan de restricciones, Osborne se refirió a su agrupación política como el Partido de la Clase Trabajadora. Una caracterización que criticó la líder del Partido Laborista, Harriet Harman, acusándolos de querer apuntalar la economía a expensas de que a la gente le vaya peor. En paralelo, Osborne anunció que el salario mínimo obligatorio, que actualmente es de 6,50 libras la hora, subirá a 6,70 en octubre y se incrementará gradualmente hasta alcanzar las 9 libras por hora en 2020. En cuanto a 2016, el gobierno británico espera que el crecimiento sea del 2,3%, sin cambios con respecto al pronóstico de marzo que presentó la Oficina Presupuestaria de Gran Bretaña. Con el laborismo en plena reconstrucción, luego de la derrota en las elecciones y con mayoría parlamentaria, Cameron tiene el terreno despejado para el ajuste. Mientras prepara un escenario propicio para afrontar la consulta popular sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. El primer ministro mantuvo varias reuniones con los principales jefes de Estado europeos para renegociar los términos de su pertenencia a la Unión, una decisión que se pondrá en discusión en no menos de 12 meses a través de un referéndum, según reveló recientemente el diario The Independent. Puntualmente, Cameron quiere garantías de que miembros del bloque que no pertenecen a la zona euro, como el Reino Unido, no verán una reducción de su influencia en el grupo de 28 países a medida que gane importancia en la unión monetaria expresada en la eurozona. Si logra obtener ese compromiso, Cameron promete hacer campaña por el no a la salida del bloque regional. Hasta el presidente estadounidense Barack Obama instó a los británicos a permanecer en la Unión Europea y resaltó la importancia estratégica de la permanencia del Reino Unido, al que catalogó como su mejor socio. Cameron inició su segundo mandato con fuerza política e importantes cambios que se traducen en más ajustes. Y con los compases de Vendiendo Inglaterra por una libra de Génesis que acompañaban las voces de Peter Gabriel por un lado y la de Felix Taylor por otro en el informe. Íbamos repasando, a ver, la historia de este ajuste de Gran Bretaña, que a diferencia de otros ajustes en Europa, fue un ajuste que fue consensuado por el pueblo. Claro. Porque con este ajuste se presentó David Cameron a las elecciones, por eso al presentar el informe decíamos el sorprendente triunfo, en un sentido de que igual David Cameron, hubo manifestaciones antiajuste, pero bueno, de un sector de la población. Pero posteriores, es cierto, en la calle, no en las urnas. Claro, no en las urnas, en junio. Pero bueno, de hecho la mayoría sin duda avaló. Yo te diría una amplísima mayoría, porque la propuesta de Ed Miliband del Partido Laborista era un ajuste un poquito más moderado, Claro. simplemente. No, parecía, Rulo, que las elecciones iban a estar peleadas entre el laborismo y los conservadores, y Cameron arrasó, prometiendo Tal justamente cual. esto, o sea, lo votaron para que haga ajuste, no Tal es que está diciendo una cosa y haciendo otra, digamos, este era claramente el mandato popular. Cuesta a veces entenderlo por ahí desde América Latina ahora, pero lo votaron con el mandato popular de que haga un ajuste. La bandera o el enunciado principal de la elección fue una reconfiguración total del papel del Estado, y en esto también tuvo el aval del Partido Laborista, que su propuesta tampoco se salía de eso, sino de algunos métodos o mecanismos para lograr ese objetivo. Hay una historia también de esto, ¿no?, con respecto al laborismo y los conservadores con respecto al tema del ajuste. Si uno repasa el origen del modelo neoliberal en el mundo y en Europa en particular, se encuentra con Margaret Thatcher, fue la primera que lo aplicó allá hacia el año 80 con el triunfo electoral, pero ya anteriormente a eso, en el año 76, el Partido Laborista públicamente había presentado un documento por el cual renunciaba
al pleno empleo como su bandera principal en materia económica y ya hablaban en ese momento del equilibrio de las cuentas del Estado como principal logro, con lo cual ese arribo de la bandera principal ya significaba abrir las puertas al... Y siguiendo, Rulo, con la trayectoria que estás trazando, después de eso, el principal líder del Partido Laborista en los últimos años, Tony Blair, fue el referente de lo que se llamó la conversión de los partidos socialistas, laboristas de izquierda europeos a una política más liberal o más neoliberal, digamos. Entonces, la famosa tercera vía. La tercera vía, como Schröder en Alemania, como el socialismo francés también en su momento con Mitterrand. Entonces, quiero decir, esa trayectoria que vos marcás bien, que empieza antes de Thatcher, que se profundiza con Thatcher, sigue con Tony Blair en el sentido de un desmonte de los que era una tercera vía, perdóname, una tercera vía mentirosa, porque en realidad se trataba de adherir a las políticas de libre mercado con proyecto, digamos, con una cara, se decía más humana, como lo decía en el caso de Mitterrand, pero la realidad es que eran dos proyectos similares y desde ahí es donde los partidos socialistas, sobre todo los europeos, empiezan a abandonar una a una sus banderas y quedan desdibujados en cuanto a su... Políticamente desdibujados. Exacto. Sí. Políticamente Ahora, yo estaba revisando unos datos. El PBI, vos Rulo por ahí lo sabes mejor, pero el PBI de Gran Bretaña, solo el 11,2% está expresado por la industria. O sea, también es una sociedad y una economía que quedó muy financiarizada. Londres, la bolsa de Londres es la bolsa más importante del mundo, maneja más que Wall Street, digamos. Entonces, quiero decir, es un volumen de negocios muy, muy enorme en una economía cuya base industrial, que había sido en su momento enorme, la revolución industrial tiene origen en Gran Bretaña, fue desmontada entre Thatcher y los gobiernos que le siguieron después. Quiero decir, una Gran Bretaña que es muy diferente a por ahí la Gran Bretaña industrial que uno tiene en la cabeza a veces. Hay un punto en lo cual acaba de marcar José que es fundamental para el análisis. Gran Bretaña no pertenece a la zona euro, no adoptó el euro como moneda. Tiene un banco central que es independiente, es decir, no depende del Banco Central Europeo, sino que el Banco de Inglaterra sigue siendo el Banco Central propio. Y al tener una moneda propia, la libra, tiene también esa independencia o esa autonomía en el manejo financiero. En su política monetaria, claro, ¿no? Cosa que sí condiciona mucho a los otros países, a los países de la zona euro. Y sin embargo, el tema que acabas de marcar, que sea el mayor centro financiero mundial y junto con Nueva York, los dos centros financieros dominantes en el mundo, y a pesar de todo lo que ha sucedido, inclusive con la crisis del 2008, este mundo financiero sigue siendo el dominante dentro del modelo neoliberal, hace que también Gran Bretaña sea de este modelo un gran beneficiario económico y financieramente, aunque después esto no se derrame hacia la población, porque obviamente el tema del ajuste va a recaer por lo menos en una franja bastante amplia de la población que va a sufrir estos recortes a las políticas sociales. ¿Y la bolsa china todavía no talla en ese panorama que trazás? Yo creo que todavía no talla, porque todavía tampoco está claro cuál va a ser el rol que va a tener esa bolsa china y cuál va a ser la capacidad de control político. De hecho, ya se está hablando de que muchos capitales occidentales se están jugando fuerte en la bolsa china, con lo cual por ahora es un terreno de disputa de estos mismos capitales financieros occidentales en la bolsa china, con lo cual esto no sé si le da más poder a China o al contrario, le abrió la puerta al enemigo, ¿no? La debilita. Una cuestión que por ahí me parece interesante plantear, a ver si están de acuerdo, digamos, uno a veces tiende a ver la crisis del modelo neoliberal que se está tramitando en diferentes países de Europa, en Grecia, pero también en España, en Francia y demás, desde el punto de vista de América Latina, en el sentido de pensar que la única salida posible es una salida como sucedió en América Latina, ¿no? O una transición más o menos abrupta, puede ser abrupta como fue en Argentina, o en Venezuela, en Ecuador, más o menos gradual como fue aquello en Brasil o en Uruguay, pero un cambio de modelo. Ahora, yo lo que me pregunto, mirando las cosas de acá, es si no puede pasar algo diferente en algunos países de Europa, por ejemplo en Gran Bretaña, que estamos hablando, que es que no haya una crisis del modelo neoliberal, sino que se profundice el esquema neoliberal que está rigiendo. Quiero decir que todavía algunos mecanismos del estado de bienestar, por ejemplo en Inglaterra, en Gran Bretaña, todavía hay un seguro de salud universal fenomenal, que ojalá tuviéramos algo parecido. Y que no quieren nadie que toque. Ojalá tuviéramos algo parecido en Argentina, digamos, un seguro de salud muy universal, muy eficiente, que la gente quiere mucho y demás. La pregunta sería, ¿no
se corre el riesgo de que lo que sucede en algunos países de Europa sea no un cambio del neoliberalismo a otro esquema, sino una profundización. Se terminen de desmontar los mecanismos de bienestar que todavía quedan vigentes en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, y sobrevivan países europeos más neoliberalizados, más financiarizados, con estados más chicos y tal vez creciendo. Digo, los primeros 80 de Thatcher fue una etapa de mucho crecimiento económico, después no, digamos. Entonces, puede ser que, mi pregunta es, ¿no puede haber una salida del neoliberalismo por más neoliberalismo exitosa? Sí, yo agregaría otra pregunta, es si uno puede comparar, porque siendo nosotros como somos países, digamos, marginales al centro, si se puede comparar lo que está pasando en el centro del mundo con lo que está pasando en la periferia, digamos. Me parece que por ahí una solución que puede ser buena para la periferia no necesariamente es buena para el centro y viceversa, ¿no? Claro, bueno, ustedes hacen las preguntas, yo voy a agregar alguna respuesta. Dale. En principio, esto último que decís, Telma, justamente se relaciona con lo que preguntaba José. ¿No es la misma la consecuencia de estas políticas neoliberales en los países centrales de Europa que en los países periféricos? Es lo que estamos viendo en Grecia. Grecia no tiene una salida exitosa del neoliberalismo, no tiene una perspectiva de solución dentro del... Pero tal vez Gran Bretaña sí. Tal vez Gran Bretaña sí, tal vez Alemania también, digamos, porque son los beneficiarios de una concentración de los beneficios. De la bolsa más importante del mundo. El dilema es Francia. Los que están en el medio, digamos. Están en el medio. Exactamente, porque digamos, este mecanismo del neoliberalismo puede todavía subsistir por algunos cuantos años para los países centrales. Sí. Recordemos una cosa, de la crisis del neoliberalismo, es decir, si uno la mira desde el punto de vista global, los grandes responsables, que han sido los bancos y las entidades financieras que provocaron con un exceso de especulación, la burbuja y toda la crisis que ya conocemos, estos sectores han salido más beneficiados de cómo entraron a la crisis, porque la superación de la crisis fue por la vía de salvar a estos responsables de la crisis, es decir, a los grandes bancos. En el caso de Estados Unidos dejaron caer a 2 para que pagaran todas las culpas, al resto se los salvó, inclusive a las corporaciones industriales como General Motors, que habían jugado fuerte a favor de los negocios financieros. Es decir que es una crisis que, contrariamente a otras crisis de otros modelos económicos anteriores, por ejemplo la del keynesianismo, no pagan las consecuencias los responsables de la crisis o los sujetos centrales en la etapa anterior, sino que salen fortalecidos, con lo cual te da todas las posibilidades, respuesta a lo que preguntaba José, de que todavía se repita por lo menos un ciclo más porque de modelo neoliberal. Tomando tu respuesta, Rulo, una cuestión que me parece que está bien marcar y desarrollando lo que vos decías, en los países más frágiles de Europa, que uno llamaría la periferia de Europa, la europeriferia, digamos, España, Grecia, Portugal, efectivamente se están planteando posibles salidas. Uno no diría por izquierda, porque hay que ver si lo que Grecia está haciendo es una salida por izquierda, pero bueno, salidas que están tensionando la relación con el centro de Europa, con el núcleo de Europa. En España con Podemos, en Grecia con Syriza, tal vez en Portugal. Ahora, lo que uno ve en Francia, lo que uno ve en Alemania y lo que uno ve en Gran Bretaña es el ascenso de movimientos que cuestionan a Europa desde la derecha, digamos. Claro. En todos estos países hay un ascenso muy notable, notoriamente en Francia, pero no solo en Francia, en Inglaterra también, en Gran Bretaña hay un partido antieuropeo de ultraderecha muy fuerte. Salidas por derecha. Que se va a ver en el referéndum que pasa, seguramente, ¿no? A ver cómo juega ahí. Por eso digo, la impugnación a las reglas de Europa, por llamarlo de algún modo, en la europeriferia viene desde la izquierda y en los países centrales parecería que está viniendo desde la derecha, lo cual hace que sea más preocupante todavía, porque si uno escucha el discurso de Marine Le Pen en Francia, o si uno escucha el discurso de la ultraderecha inglesa, son discursos muy sociales, o sea, la plataforma de ellos tienen, y además tienen votos de sectores populares, o sea, a la ultraderecha francesa e inglesa la votan los sectores populares, sobre todo. Entonces, ahí me parece un peligro sobre el que hay que empezar a pensar, a analizar. Italia también, ¿no? En Italia también, sí. Y sobre esto también ver en unos años, o diría el año que viene por ahí, ver las cifras del resultado de este ajuste, ¿no? Porque estamos hablando hoy del ajuste, no vemos todavía por ahí cuántos puestos de trabajo se han perdido, cuántas temas vinculados. ¿Qué pasa con la desigualdad, la pobreza? Exacto, eso creo que dentro de un tiempo vamos a ver si fueron exitosos o no fueron exitosos estos modelos. Por ahora la gente lo votó, no significa que sean exitosos, eso se va a ver más adelante. De todas formas, en el caso de Gran Bretaña tenemos que destacar también la excepcionalidad de que en realidad en los últimos años han tenido
buenos resultados económicos, por lo menos en materia de Producto Bruto, ¿no? De crecimiento. Es un país que crece, igual que Alemania. Tal cual. Y esto fue uno de los argumentos fuertes de David Cameron en campaña, diciendo que este había sido el resultado de las políticas de austeridad, ¿no? Cosa que si hacemos más ajuste, vamos a crecer más. Claro, cuestión que es incomprobable en otros países, ¿no? Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué tal, Telma? ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. José, bienvenido. Un gusto tenerte aquí, un lujo para Visión 7 Internacional. Claro, no lo tenemos a Pedro Brigger, pero hoy tenemos el suplente, que no podía ser de otra manera, de primera línea, José Natanson. Gracias, 0800 444 1777 y 45350709, los teléfonos para comunicarse. Gracias a todos los televidentes que sábado a sábado están prendidos a la pantalla de la televisión pública siguiendo Visión 7 Internacional. Este primer día de agosto de 2015 que estamos compartiendo con ustedes hoy hasta las 13:30, como lo hacemos habitualmente. Atención, José, sabés que acá en el programa damos una incógnita, damos algunos datos y tratamos de que los televidentes se comuniquen. Es una forma, una excusa para que estemos comunicados de alguna manera y de paso aprendemos un poquito. Aquí está, primer dato de la incógnita de hoy. Con nuestro personaje van a ver una fotografía que nació en Buenos Aires, estudió composición en el Conservatorio Nacional de Música, luego se perfeccionó con una beca en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, perteneciente al Instituto Di Tella. Allí está la fotografía de nuestro personaje de hoy. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Primer dato ya les dimos, 0800 444 1777, 45350709 los teléfonos. Yo veo Visión 7 Internacional, la red social en Facebook y por supuesto el correo electrónico v7inter@gmail.com. Primera pausa, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Brasil en crisis. El caso de corrupción en Petrobras afecta el segundo mandato de Dilma Rousseff. La devaluación del real y otras medidas económicas las analizamos aquí en Visión 7 Internacional. Y además, China con nueva doctrina militar. La expansión del gigante asiático tiene su correlato en la estratégica área de defensa con una industria militar que es tercera en el mundo. Todo esto y mucho más, como siempre, se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública. Ya volvemos.